Shalom a todos, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el Doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes, vamos a disponernos a estudiar la porción de esta semana conocida como la Parashá Vaerá, un término que significa y apareció, hablando acerca de la revelación que tuvo nuestro padre Abraham, donde en esta revelación se nos muestran varios tópicos de gran importancia para el tema de la redención de Israel. En primer lugar, tenemos que nombrar que esta porción se encuentra en Génesis, capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, versículo 24. Y vamos a ir nombrando algunos tópicos importantes que podemos encontrar en esta parashá. En primer lugar, tenemos la visita de los ángeles a Abraham en su lecho de enfermedad mientras había sido circuncidado. De hecho, según nuestros sabios, Abraham se encontraba en el día más doloroso de la circuncisión, el tercer día, y tuvo el mérito de ser visitado por ángeles ministeriales, a los cuales Abraham brindó hospitalidad. De hecho, enseñan nuestros sabios que para demostrar cuál era la cualidad por la que Abraham llegó a ser considerado la persona más digna y apropiada para ser el padre espiritual de toda la humanidad, la Torá relata lo que hizo en el tercer día posterior a su circuncisión, cuando la herida es más dolorosa y el paciente está más débil. Dios lo visitó para honrarlo por haber cumplido con este precepto y en muestra de reconocimiento por haberse elevado a un nivel espiritual. Explican nuestros jajamín que cuando las personas llevan a cabo grandes obras, Dios se les aparece en señal de aprecio, como ocurrió en este caso, y como ocurrirá posteriormente en el desierto cuando el pueblo de Israel levantó el tabernáculo como morada para la presencia divina. Por lo tanto, vemos que la visita que Dios le hizo a Abraham fue para demostrarle que se había convertido en un carruaje de la presencia divina, lo cual significa que su ser físico se había purificado tanto que había que, por decirlo, se convirtió en una morada para Dios, a fin de ahorrarle a Abraham el esfuerzo físico de atender a huéspedes. El Eterno trajo un sofocante ola de calor para que no hubiera ningún viajero ese día. Pero Abraham anhelaba que llegara algún huésped, porque el Tzadik nunca está satisfecho con los logros del pasado, sino que él trata de servir a Hashem de forma constante. En el caso de Abraham, su manera de servir a Hashem se ponía en manifiesto, siendo bondadoso con los demás, atrayéndolos así a su círculo, para luego poder inspirarlos con su ejemplo a que conocieran y sirvieran a Dios. En respuesta a esta actitud de Abraham, Dios le envió 3 ángeles disfrazados de personas, y Abraham fue corriendo a invitarlos a que entraran y a atenderlos en forma personal. A pesar de su edad y de su dolencia, Abraham también instó a Ismael a que practicara la bondad, porque la educación de los niños debe ser en la práctica. Las enseñanzas teóricas no van a inculcarle eficazmente al niño a que se comporte con benevolencia, al menos que estén acompañadas de actos de bondad. Y estos 3 ángeles venían con 3 funciones importantes para nuestro padre Abraham. Algunos teólogos
cristianos han querido decir que estos tres ángeles representan la Trinidad, un concepto extraño a la fe monoteísta del pueblo de Israel. Por lo tanto, nada que ver con ese concepto trinitario que establecen los teólogos cristianos. La razón por la cual estos tres ángeles fueron enviados era porque cada uno de ellos tenía tres misiones diferentes. Para que podamos poder entender un poco esto, voy a leerles un breve comentario que nos va a dar luz sobre este aspecto. Dice así este comentario: tal como queda en evidencia a partir del resto de la narración, en realidad estos tres hombres se trataban de tres ángeles disfrazados. Dios envió tres ángeles distintos porque, por definición, el ángel es una acción que Dios desea llevar a cabo. Por lo tanto, cada acción es un nuevo ángel. Y dado que en ese momento había tres misiones que cumplir con relación a Abraham y Sara, había tres ángeles para realizarla. En las palabras de la Mishnah, un ángel no puede realizar dos misiones. En este caso, los tres ángeles eran Mijael, quien informó a Abraham que Sara iba a tener un hijo; Gabriel, que destruyó a Sodoma; y Rafael, que curó a Abraham y salvó a Lot. Según explican nuestros sabios, estas dos funciones, curar y salvar, constituyen una sola misión. Por lo tanto, ambas fueron hechas por un mismo ángel. Además de esto, podemos encontrar otros tópicos de gran importancia en esta porción de la Torá. Por ejemplo, en esta visita, Dios le revela a Sara que tendrá un hijo. De esta manera, Sara recibe la promesa de tener un hijo. Además, en esta visita de estos ángeles, Abraham es informado sobre la destrucción de Sodoma. Y en esta intercesión que hace Abraham por Sodoma, se manifiesta el amor de Dios por Abraham. Además, otro de los tópicos importantes que podemos encontrar en esta porción es que la destrucción de Sodoma tiene como propósito también rescatar a Lot, que fue el único hombre justo que fue hallado en estas tierras. Además, también podemos destacar que Lot se convirtió en un héroe al tratar de impedir que los habitantes de Sodoma ultrajaran a estos ángeles que habían venido a visitarlo. Además, la parashá, en esta porción de la Torá, nos narra acerca de la salvación de Lot y de la súplica de Lot por permitirle a Hashem que pudiera ir a un lugar para quedarse allí con su familia. Luego encontramos acá algo que es importante en esta narrativa con respecto a estos sucesos de la destrucción de Lot, de Sodoma y de Gomorra. Es que una vez que ocurre esta destrucción, las hijas de Lot embriagan a su padre para poder tener relaciones con él y de esa manera levantar descendencia. Este acto es considerado por muchos un acto deshonroso, pero según la tradición hebrea, esto fue algo en aras del cielo. De hecho, voy a leerles un comentario que nos va a poder dar luz importante sobre este acontecimiento, de lo cual está envuelto Mashiach en todo esto. Dice así este comentario: las hijas de Lot eran mujeres virtuosas y recatadas, cuyas acciones surgieron de motivaciones nobles. Pensando que el resto del mundo había sido aniquilado con la destrucción de Sodoma, y que incluso Zoar se había salvado solamente por el lapso en que ellos estuvieron allí, sintieron que era una responsabilidad
salvar a la raza humana teniendo hijos. Aunque el único hombre con vida, según lo que ellas pensaban, en ese momento fue su propio padre, la Torá no califica sus actos como actos incestuosos, debido a que ellas verdaderamente pensaban que no había otra forma de asegurar la perpetuación de la especie humana. Y por ser sus intenciones puras, merecieron que dos de sus descendientes fueran Ruth, quien fue bisabuela de David, y Naamá, reina de Shlomo y madre de Rehabam, que fue su sucesor y el siguiente eslabón en la cadena del rey David. Por lo tanto, aquí vemos que de esta unión, de la cual surgen los pueblos de Moab y de Amón, allí, de esa unión, está escondido Mashiach, porque el Eterno permitió que Ruth, descendiente de los moabitas, pudiera ser la bisabuela del rey David, y que Naamá, descendiente de los amonitas, pudiera ser reina de Shelomón y madre de Rehabam. Así que aquí encontramos de una manera extraordinaria a Mashiach escondido en esta unión que tienen las hijas de Lot con su padre. Por otro lado, la parashá comienza a contarnos acerca del relato cuando nuestro padre Abraham se dirige hacia las tierras de Abimelech. Y allí la Torá nos informa que Abraham, teniendo temor de su vida, dice que Sara es su hermana, y por lo tanto Abimelech rapta a Sara para tomarla como mujer. Luego Hashem castiga a Abimelech por este acto y termina pidiéndole a Abimelech a Abraham que interceda por él para ser salvado. Luego la parashá nos habla del nacimiento de Yitzhak y las circunstancias que ocurren con el nacimiento de este gran hijo de Abraham, que sería el sucesor y el que recibiría las promesas extraordinarias. Aquí hay algo importante en lo cual tenemos que detenernos a puntualizar, porque en la narrativa del nacimiento de Isaac es una narrativa importante que se emplea cada vez que ocurre un milagro. Si nosotros nos ponemos a estudiar constantemente los primeros capítulos del libro de Génesis, nos vamos a encontrar con una fórmula común para las relaciones sexuales y la procreación de hijos. Por ejemplo, cuando se nos narra acerca de los hijos de Adán, se nos dice: Adán conoció a su mujer y su mujer dio a luz un hijo. Y esa misma fórmula, conocer a su mujer, y producto de ese conocimiento experimental se produce la gestación de un hijo, es la fórmula que normalmente encontramos en toda la Torá, con la excepción de este capítulo 21, donde el Eterno o la Torá no establece esa fórmula, sino que nos habla en un lenguaje completamente diferente, por lo cual aquí podemos inducir que se entiende que este lenguaje se usa porque aquí hay una concepción sobrenatural, una concepción milagrosa. De hecho, voy a leer los primeros versículos de este capítulo 21 del libro de Génesis para poder ver la narrativa acerca de los acontecimientos que llevaron a la concepción de Yitzhak. Dice el texto de la Torá: y Adonai recordó a Sara, tal como él lo había dicho. E hizo Adonai con Sara, tal como él había hablado, y concibió y dio a luz un hijo Sara. Si nos detenemos allí,
en esta narrativa nos daremos cuenta que en ningún momento de la narrativa se dice que Abraham se unió a Sara o que Abraham conoció a Sara, sino que el Eterno recordó a Sara y el Eterno hizo con Sara como él lo había hablado. Este tipo de narrativa es una narrativa milagrosa para hablar de la concepción milagrosa de Sara para poder tener un hijo, que obviamente ese hijo sería para Abraham, sería hijo de Abraham. Pero el lenguaje es importante porque el lenguaje nos está hablando de una concepción milagrosa. Si este lenguaje lo comparamos con el lenguaje de la narrativa, de la concepción de Miriam, cuando concibe a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, vamos a encontrar un paralelismo extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos frente a una concepción milagrosa. Obviamente Miriam daría un hijo para Joseph, su esposo, como todo el mundo luego lo asume que Yeshua es hijo de José. Estos son aspectos importantes que tenemos que entender. De hecho, para poder tener un poquito de luz sobre este aspecto, voy a leer este comentario. Las profecías reveladas a Abraham y a Sara, junto con los anhelos que tenían en común de construir el futuro para el cual Dios había creado el mundo, finalmente se hicieron realidad con el nacimiento del hijo de Sara. Además, la manera en la que ocurrió que una mujer infértil desde su juventud tuviera un hijo a la edad de 90 años estableció el milagroso carácter del pueblo elegido de Dios. Dios fácilmente podría haberle dado un hijo a Sara en la primavera de su vida, pero de ese modo no se habría puesto en manifiesto la intervención divina. La yuxtaposición de esta sección con la precedente nos enseña que si alguien suplica para que Dios se apiade de otra persona cuando ella misma necesita de lo mismo, su necesidad es respondida en primer término. En la sección anterior dice que oró Abraham por Abimelech y de esa manera ellos fueron sanados. Y aquí dice, y Adonai recordó a Sara, implicando que Dios había satisfecho la necesidad de Sara aún antes de curar a Abimelech. Por lo tanto, la cercanía de ambos versículos también nos enseña que la llave de la concepción se encuentra en manos de Dios. Así que Baruch Hashem, por esto, también nos dice este comentario, según la tradición, Sara concibió el primer día de Rosh Hashanah. Por lo tanto, esta narrativa constituye la lectura de la Torá para ese día, para que la persona se sienta inspirada a seguir el ejemplo de rectitud y de plegaria que nos dejó Sara. Además de esto, la parashá sigue hablándonos acerca de la narrativa. Una vez que nace Yitzhak, comienzan problemas con el otro hijo de Abraham, que era Ismael, y de esto lleva a la decisión de tener que expulsar a Ismael. Luego, en el desierto, Ismael y su madre están en grave peligro, por lo cual Hashem salva a Ismael de un terrible agravio y de una muerte segura. Luego la parashá nos narra acerca de la alianza que Abraham tiene con Abimelech y finalmente la parashá termina con la Akedah, que es la última prueba a la cual fue sometido Abraham, la atadura de su hijo Yitzhak en el altar. Y aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Los sabios tienen una discusión en cuáles fueron las pruebas a las que fue sometido Abraham. Rashi presenta una lista de acontecimientos que fueron las pruebas a las que fue sometido Abraham Avinu, mientras que Maimónides establece otra lista
un poco diferente. Y vamos a considerar ambas para poder tener entonces estas dos listas de las 10 pruebas a las que fue sometido nuestro padre Abraham. Según Rashi, Abraham se ocultó, esta fue la primera prueba, Abraham se ocultó bajo tierra durante 13 años, huyendo de Nimrod, quien quería matarlo. La segunda prueba, Nimrod arrojó a Abraham en un horno en llamas. La tercera prueba, Abraham se le ordenó dejar a su familia y a su patria. La cuarta prueba, casi inmediatamente después de que llegó a la tierra, se vio forzado a irse otra vez para salvarse de la hambruna. Número 5, Sara fue secuestrada por los funcionarios del faraón. Número 6, los reyes capturaron a Lot y Abraham se vio obligado a salir a luchar a fin de rescatarlo. Número 7, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sufriría en manos de 4 imperios. Número 8, a una edad muy avanzada se le ordenó que se circuncidara y también que circuncidara a su hijo. Número 9, se le ordena expulsar a Ismael y Agar. Y número 10, se le ordena sacrificar a Yitzhak. Este es el orden y las 10 pruebas según Rashi. Ahora, según Maimónides, las 10 pruebas son las siguientes. Número 1, el exilio de Abraham, de su familia y de su patria. Número 2, la hambruna en Canaán, después de que Dios le había asegurado de que allí se transformaría en una gran nación. Número 3, la corrupción de Egipto que resultó en el secuestro de Sara. Número 4, la guerra con los 4 reyes. Número 5, su matrimonio con Agar, después de haber perdido la esperanza de que Sara alguna vez tendría un hijo. Número 6, el precepto de la circuncisión. Número 7, el secuestro de Sara por parte de Abimelech. Número 8, la expulsión de Agar después de que dio a luz. Número 9, la orden en extremo desagradable de expulsar a Ismael. Y número 10, la atadura de Yitzhak en el altar. Como podemos ver, ambos recogen 10 pruebas, pero la lista es diferente la una de la otra. Sin embargo, según entonces nuestros sabios, Abraham fue sometido a 10 pruebas difíciles que, valga la redundancia, probaron su fe. Y la 10ª fue la más difícil, según Rashi y según Maimónides. La 10ª prueba fue la atadura de su hijo Yitzhak en el altar, de la cual Abraham salió airoso, creando un sehut, un mérito extraordinario a favor de Israel y creando de esta manera un paralelismo profético con lo que consumiría nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach en el madero de Golgota. En otras palabras, lo que a Abraham se le impidió hacer con Yitzhak, Yeshua lo completaría en el madero del Golgota. Que Hashem nos dé el entendimiento y la bendición de poder entender los aspectos extraordinarios de esta parashá. Que el Eterno les bendiga y les guarde y que la Torah de Hashem esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Shalom Ubraja.